Paz a vosotros, hermanos, nuevamente saludándoles desde este lugar, la casa de todos ustedes. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo a todos los integrantes de la iglesia y aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, aquellos que no conocen a Cristo tampoco. También les saludamos muy cordialmente a todos los que nos puedan estar viendo. Esta es la segunda semana, hermanos, que estamos sin ir a la iglesia, al templo propiamente. Pero la próxima semana ya estaremos, primero Dios, en aquel lugar, tomando todas las medidas necesarias y pidiéndole a Dios que nos acompañe en todo momento. Hermanos, en esta tarde de sábado, generalmente cuando no tenemos culto, su servidor da el comentario de la escuela sabática a las 2 de la tarde. Así es que los invitamos, hermanos, cuando no tengamos servicio, vamos a estar dando el comentario a las 2 de la tarde. Hermanos, más que una escuela sabática en la que normalmente todos opinan, pues aquí por el tiempo y por la red social que tenemos, hermanos, más bien sería un comentario de su servidor a la escuela sabática. Les comento, hermanos, que vamos a una escuela adelantada para aquellos hermanos que nos quieran estar viendo y puedan consultar algunos comentarios si es que les puede servir. Nuestro deseo al dar la escuela sabática adelantada es que ustedes tengan un comentario antes de que ustedes tengan la escuela sabática y puedan escucharlo de la voz de su servidor y que pueda ser de bendición para cuando ustedes estén estudiando. Así es que la lección que nos trae en esta tarde es la lección número 3. Se titula Sacerdocio de Alabanza. Igual, si ustedes quieren comentar alguna pregunta, algo, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Yo aquí estoy viendo a todos los hermanos que se están conectando, nuestra hermana Misael, nuestra hermana Alma y nuestra hermana Yesiel. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo a todos los que nos están viendo. Bien, esta lección número 3, que se titula Sacerdocio de Alabanza, es una escuela muy significativa y que nos trae a la iglesia una enseñanza muy especial, ya que el sacerdocio que nosotros estamos funcionando como sacerdotes, lo estamos o lo deberíamos estar haciendo a la luz de la alabanza. Así es que somos sacerdocio de alabanza, hermanos. La iglesia debe de conocer este concepto y este sacerdocio a la luz del ministerio que todos estamos llevando, y un ministerio que tiene que ver con la alabanza. Así es de que empezamos sacerdocio de alabanza. Dice el texto primario: asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus cantos darán voces de júbilo. Mira, hermano, cuando alguien lleva una buena noticia a una persona, o cuando se lleva y se da una buena noticia, esa buena noticia siempre va a llevar el efecto de la alegría, precisamente por ser buena noticia. Así es de que si nosotros le agregamos que el evangelio es una buena noticia, es una buena noticia de salvación. Esto es que cuando se recibe o se da el evangelio, se recibe y se da en un marco de alabanza, puesto que la alabanza en el anuncio de salvación está la alabanza, porque hemos sido salvados, porque hemos sido librados de un mal en el que estábamos, y ese mal nos tenía tristes. Pero ahora en Cristo somos sacerdotes de alabanza, porque primero recibimos
la buena noticia de nuestra salvación y luego llevamos esa buena noticia de salvación a aquellos que están tristes, aquellos que están subyugados por el pecado y listos para la muerte por la acción del pecado que existe en la humanidad. Ciertamente quien recibe la buena noticia de que vive para Dios y muere para el pecado, es una noticia que trae alegría, que trae júbilo. Que quien recibe esa noticia pasa del estado de la tristeza, de la muerte, de la condenación, a un estado de alegría, hermanos, a un estado de libertad, a un estado de bienestar delante de Dios. Entonces, el sacerdocio de alabanza es propio de aquellos que reciben una buena noticia. Las lecturas que tenemos para esta lección es el libro de Isaías en el capítulo 61 y Primera de Pedro capítulo 2 versículo del 4 al 10. Y las palabras claves que tenemos para esta lección es júbilo, sacerdotes, espíritu y salvación. Así es que transportémonos a la primera lectura en el libro de Isaías, por favor. Y dice así el libro de Isaías en el capítulo 61 del 1 al 11, lo voy a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Isaías, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Si alguien está abatido y recibe una buena noticia, entonces es motivo de alabanza, de júbilo, de alegría. Sigue diciendo, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermanos, ¿qué preso no se va a sentir agradecido y alegre por cuanto ha obtenido la libertad? Y llegó el abogado que lo estaba defendiendo y le dice, hoy es el día de tu libertad. No se lo esperaba. Asimismo, el Evangelio representa la libertad de nosotros y la adhesión a las promesas de Dios. Entonces, somos sacerdotes que transportamos una buena noticia. Primero, que recibimos la buena noticia. Y esa buena noticia nos trae un sentimiento de alabanza, en primer lugar, hacia nuestra persona. Y en segundo lugar, llevar una buena noticia nos pone de buenas porque vamos a ver el resultado de lo que recibimos nosotros. Así es de que somos sacerdocio de alabanza. Dice el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Ve el cambio que menciona Isaías. De aquellos que estaban angustiados, ahora están alegres. De aquellos que estaban enlutados, ahora tienen un manto de alegría. Somos sacerdotes de alabanza, puesto que llevamos la consolación del Evangelio de Cristo a las personas que están en un manto triste, y cambia su situación a la libertad, a el corazón alegre que antes estaba triste y abatido. Ahora, por el sacerdocio que se nos ha encomendado, llevamos una buena noticia y damos a conocer la libertad de Cristo.
Entonces, hermanos, somos quien lleva el sacerdocio de alabanza a las naciones. Ahora, déjeme pensar y meditar en la iglesia. Déjeme ver la situación de la iglesia junto con usted. Y déjeme ver en el tiempo actual lo que está sucediendo a la iglesia. ¿Estamos tristes la iglesia? ¿O estamos gozosos porque hemos recibido el manto de alegría y lo estamos llevando a conocer el evangelio de Cristo? ¿Cómo nos comportamos con llevar ese evangelio? Aparentemente la iglesia debe de estar alegre, pues ha sido objeto del beneficio del amor de Dios. Pero aún sin embargo vemos rostros en la iglesia tristes, abatidos, siendo que deberíamos estar transportándonos a un momento alegre, a un momento en el cual hemos sido liberados y tenemos la libertad del pecado. Pero aún sin embargo la iglesia pudiera ser que siga estando triste por el pecado y que en lugar de llevar un evangelio de alegría, estén viendo en nuestros corazones un rostro triste. Pero tenemos que nuestro Salvador ha resucitado y nos ha llevado a un lugar espacioso delante de nuestro Dios. Y ahora, como sacerdotes de alabanza, estamos llevando un evangelio que cambia de aquel que está enlutado a aquel que se pone triste, de acuerdo a Isaías. Estoy leyendo Isaías 61, versículo 4. Vea cómo dice, por favor. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñedos. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Vea el marco tan esplendoroso y la visión profética de Isaías para la iglesia. Ciertamente estamos viviendo momentos difíciles, pero nosotros estamos dentro de el reino de nuestro Dios que produce alegría en medio de la tristeza, y que llevamos a conocer la alegría a aquellos corazones que están tristes por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 7, estoy terminando esta primera lectura: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Qué hermosa es la posición de aquellos sacerdotes de alabanza, de júbilo. Un gozo perpetuo que no será borrado de nuestros rostros. Un gozo que va más allá de los problemas de este mundo, hermanos. Un gozo que va más allá de las piedras que le arrojaban a Esteban. Y Esteban simplemente decía: Señor, perdóneles, porque no saben lo que hacen. Que el gozo de Jehová sea consumado en nosotros. Que el gozo de Jehová, hermanos, esté perpetuamente en nuestras vidas, en nuestros hijos, en la iglesia que lleva adelante un sacerdocio de alabanza. Termino con el versículo 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Esta es la primera lectura que tenemos en el libro de Isaías,
que nos habla de este sacerdocio de alabanza. Mire, déjeme terminar con estos 3 versículos. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó con manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Qué hermosa nuestra posición delante de las naciones. Qué hermosa profecía está hablando Isaías acerca de nuestro sacerdocio y de nuestra posición delante de Dios. Una posición que va más allá de la alegría. Una alegría perpetua. Porque nosotros somos sacerdocio de alabanza. La segunda cita que tenemos, hermanos, está en 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 6. Estoy haciendo el comentario de la escuela sabática número 3, sacerdocio de alabanza. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 6, al 10, perdón. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ustedes también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vea, hermano, ahora nosotros estamos con la facultad de poder ofrecer sacrificios espirituales. Esos sacrificios espirituales que son aceptados por Dios por medio del Señor Jesucristo. Somos piedras vivas que conformamos un edificio espiritual, en donde dentro de ese edificio, se ofrecen sacrificios espirituales. Y esos sacrificios espirituales son aceptados por medio del Señor Jesucristo. Hoy la iglesia, hermano, si te has sentido triste en la iglesia, si sientes que tú no haces nada en la iglesia, déjame decirte que todo cristiano, todo creyente del evangelio tiene un sacerdocio de alabanza. Somos importantes en las manos de nuestro Dios, pues somos instrumentos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Somos quien está construyendo un edificio espiritual. Y dentro de ese edificio espiritual se celebran sacrificios espirituales. Y esos sacrificios espirituales son aceptados por Dios por medio del Señor Jesucristo. Recuerde que un sacrificio espiritual delante de Dios era porque Israel había pecado. Y ese sacrificio era llevado delante de Dios para que la persona que había cometido un pecado fuera perdonada y tuviera alegría. Porque delante de Dios nos trae alegría el que Él perdone nuestros errores y seamos libres de la maldición del pecado, que en este mundo, hermanos, la estamos viendo por todos lados. Pero tenemos una gran esperanza en Cristo. Y hoy por hoy estamos viviendo y deberíamos de estar viviendo nuestra alegría en Cristo. Porque somos sacerdotes del Dios Altísimo, que a través de nuestras vidas, que por Cristo son santificadas y justificadas, celebramos sacrificios para Dios, sacrificios de perdón,
Y por eso somos un sacerdocio que lleva a conocer la alabanza y que hace que brote la alabanza en aquellos que reciben el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo Pedro: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Así es que, hermanos, hoy por hoy tenemos un sacrificio de alabanza, tenemos un sacerdocio de alabanza. Y termina Pedro diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes. Somos similares a Aarón cuando oficiaba delante de Dios. Y le traían las ofrendas y él las preparaba. Y entraba al lugar santo y al lugar santísimo. Y salía con buenas noticias para aquellos que habían pecado y estaban tristes. Y las buenas noticias era que Dios había aceptado ese sacrificio. Y que había perdón. Que había sanación. Que había salud. Que había alegría. Ahora tenemos ese sacrificio, ese sacerdocio de alabanza. Dice en el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Antes estábamos tristes porque no éramos pueblo de Dios. No éramos hijos de Dios. Éramos reos de muerte, con una tristeza en nuestras vidas. Pero ahora somos sacerdotes de alabanza, que transportamos una alabanza, una buena noticia. Esa buena noticia es la salvación de las almas. Entonces, estas son las lecturas que tenemos para el día de hoy, para esta escuela sabática. Ahora, voy a leer, hermanos, medite en esto. Y esto es muy importante porque aquí viene el comentario para nuestras preguntas en esta tarde, hermanos. Dice: medite en esto. ¿Cómo se ve su iglesia? Mire qué pregunta tan interesante. Esta pregunta es muy interesante y contiene mucho que pensar. Porque ¿cómo ve su iglesia? ¿O cómo vemos la iglesia nosotros, hermanos? ¿O cómo debería de verse? Dice. Es muy interesante y nos hace pensar estas dos preguntas. ¿Cómo la vemos? ¿Y cómo debería de verse? Basándonos en lo que vimos en las últimas 2 lecciones, las siguientes 11 tratarán de responder a estas preguntas desde diferentes ángulos. ¿Cómo ve su iglesia? ¿Y cómo debería de verse? ¿Qué está haciendo ahorita la iglesia? ¿Y qué no debería o debería de estar haciendo más de lo que está haciendo? Dice: debemos de reconocer los rasgos seleccionados y ser desafiados por ellos. Hay unos rasgos, hermanos, seleccionados, muy marcados de la iglesia. Esos rasgos debe de tenerlos la iglesia. Y esos rasgos están muy seleccionados y muy vistos y remarcados por lo que el Señor Jesucristo
predicó en la tierra. Así es que debemos reconocer los rasgos seleccionados y ser desafiados por ellos. En verdad, hermanos, somos desafiados por esos rasgos que deben de existir en la iglesia. Mire, un solo rasgo, el amor en la iglesia. Ese amor y esa alegría de amor que produce el amor está en la iglesia, hermanos. La iglesia ha sido conformada por el Señor Jesucristo para restaurar, ayudar, acompañar. La iglesia está para dar vida y no para todo lo contrario. Así es que somos desafiados, la iglesia. Somos desafiados, hermanos, la iglesia, porque deberíamos de tener ciertas características que produce un sacerdocio de alabanza. Y si no los tenemos, somos desafiados en tener esos rasgos característicos de un sacerdocio de alabanza, hermanos. Una iglesia en Cristo no solo está proclamando la historia, también está viviéndola. Mire, cuando se dice historia, es porque es algo verídico, algo que sucedió. Realmente Cristo vino, murió y resucitó. Está escrito en la historia. Ahora, nosotros la iglesia, en este tiempo, creemos que Cristo vivió, murió y resucitó. Y nos ha nombrado a nosotros sus sacerdotes de alabanza. Y estamos trabajando en ese ámbito en la iglesia para que las personas glorifiquen al Señor, que perdona sus errores, que ayuda en sus problemas. O nosotros mismos estamos tristes, estamos inmersos en muchos problemas a causa del pecado. Somos desafiados, cada uno de los que está escuchando. Si usted está escuchando esto, está escuchando la voz de Dios, no la mía. La voz de Dios que le dice: ¿tú tienes los rasgos de mi reino? ¿Estás viviendo dentro de mi reino? ¿Has creído en mi Hijo que envié a la tierra? Yo te di un sacerdocio de alabanza. ¿Lo estás proclamando como debe de ser? Somos desafiados cada uno de nosotros. Cada mamá, cada papá, cada hijo en la iglesia que ha creído en el Evangelio. Somos desafiados totalmente en si estamos viviendo las mismas circunstancias que el reino de Cristo marcó en la historia. Y si la iglesia lo está viviendo hoy por hoy, hermano, hemos de sentarnos, orar y pedirle a Dios que clarifique ese reino, esas circunstancias en nuestras vidas y que veamos si lo estamos viviendo. Sigue diciendo: somos ministros de la reconciliación debido a que nosotros mismos ya somos reconciliados. Somos desafiados, usted y yo. ¿Realmente ya fuimos reconciliados con Cristo? ¿Realmente le hemos creído a Cristo? ¿Realmente somos una criatura nueva delante de Dios? ¿O somos las mismas criaturas con egoísmo, con errores, con enojos, con una tristeza que no le deberíamos de tener? Porque vivimos un reino de alabanza. Somos desafiados, hermanos. Somos ministros de la reconciliación debido a que nosotros mismos ya somos reconciliados. Sigue diciendo: la evidencia de una relación restaurada con el Padre y con el Hijo. Por medio del Espíritu Santo somos una nueva creación y una nueva comunidad del pacto, siendo transformados a la imagen de Dios y equipados para su ministerio. ¡Qué gran desafío! ¡Qué gran desafío está recibiendo hoy la iglesia! ¡Qué gran desafío usted está escuchando hoy en su vida!
Hermano, usted y yo ya somos reconciliados con Dios. Usted y yo ya somos transformados. ¿Somos una nueva criatura? ¿O somos las mismas criaturas con el pasado, el egoísmo? Ahora, si nos hemos dado cuenta que no hemos sido reconciliados y que no somos nuevos, el Evangelio precisamente es para usted hoy. Que reciba a Cristo en su corazón y que reciba hoy en este día el sacerdocio de alabanza. Que usted se ponga triste porque Dios hoy le perdona sus pecados y hoy transforma su vida y lo hace su hijo y lo hace objeto de sus promesas y nos hace estar alegres y nos hace llevar este evangelio a quien está triste, a tener el mismo sentir que tuvo Cristo, dice Pablo, a tener los mismos sentimientos que el Hijo de Dios, a que nuestra vida, hermanos, dependa del Espíritu Santo en su totalidad, que nuestra vida sea guiada por el Espíritu de Dios, sea transformada, que el carácter que tenemos sea transformado por el Espíritu y que llevemos el Evangelio por las mismas herramientas que el Espíritu da a la iglesia y que vivamos un cambio fundamental en nuestras vidas, que seamos sacerdocios de alabanza, que llevemos a efecto este ministerio que Dios nos ha dado en el marco de la alegría que estamos viviendo, no en el marco de la tristeza del pecado, no en el marco de la tristeza de adherirnos a las cosas que están en el mundo. Cristo lo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debe de tocar nuestras vidas el mundo, ni la vanagloria, ni el egoísmo, ni nada de lo que está en el mundo. Porque somos sacerdotes del Dios Altísimo. Un sacerdocio de alegría. Un sacerdocio de alabanza. Eso es mucho, dice el escritor. Mire, yo lo subrayé esas palabras. Eso es mucho. Ser transformados, ser perdonados y ser guiados por el Espíritu de Dios es mucho. Es mucho cambio. Ese cambio se está sucediendo en nuestras vidas. Ese cambio lo estamos viviendo hoy por hoy en el ministerio que debemos de tener adelante, en el ministerio de alabanza. El ministerio de alegría. Aquellos hombres y mujeres que hemos recibido el Evangelio de Cristo en el marco de la alegría. Así lo vamos predicando en el mismo marco de la alegría. Hablándoles a las personas que están tristes, enlutadas. Hemos llegado a hogares donde están tristes, está todo oscuro, pero al llevarles el Evangelio, aquello se convierte en una fiesta. Aquello cambia. Cristo trae salud. Cristo trae alegría. Cambio a las vidas. Ese es nuestro sacerdocio de alabanza. ¿Qué evidencia de lo nuevo debemos buscar? ¿Hay evidencia en mi vida, en la vida de usted? ¿Hay evidencias, hay pruebas, hermanos? Nuestra misma vida, nuestros mismos actos son prueba de que hemos recibido la alabanza, la alegría del Evangelio. Nuestra misma vida, nuestras mismas conversaciones, nuestros sentimientos, ellos evidencian si hemos creído en el Evangelio de alabanza. Así es que dice, comencemos con una característica básica y un fruto del Espíritu, el gozo.
Hermanos, ¿existe el gozo de la alegría en nuestros corazones? David decía, no me quites el gozo de tu salvación. Tenemos el gozo, hermanos, en nuestras vidas. En la iglesia existe el gozo de que hemos sido salvados por el Evangelio de Cristo, que hemos sido transformados, que estamos siendo cambiados por el Evangelio de Cristo. ¿Hay ese gozo en nuestras vidas? ¿O existe la tristeza de que todavía hay algo que impide, hermanos? Sigue diciendo, no hemos encontrado en él, en las lecturas bíblicas de las últimas 3 lecciones, tal como los salmos frecuentemente lo expresan, donde hay salvación, hay voces de júbilo. Es lo que dicen los salmos. Ahí hay salvación, hay voz de júbilo. No es una voz apagada. Es una voz que retumba, que exalta de un júbilo grande, de un júbilo que expresa a una persona que ha sido objeto de un beneficio tan grande como es la salvación. Pedro afirma que esto es lo que somos y como ello impacta nuestro llamado. Mas vosotros sois real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos de anunciar, después de haber sido extraídos de las tinieblas del pecado, a una luz admirable. Ahora, preguntémonos, ¿realmente ya estamos fuera de las tinieblas? Ahora, ¿estamos en la luz de Cristo, hermanos? ¿Tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas? ¿Y transportamos esa luz como una antorcha que lleva la luz a los que no conocen el Evangelio? ¿Y nos preocupamos por agarrar esa antorcha y alumbrar las vidas de las personas que viven en tinieblas? ¿Qué sacerdocio de alabanza estamos llevando? Un ministro de la reconciliación es un sacerdote de júbilo, dice la lección. Juntos somos un sacerdocio de alabanza, mediadores capaces de las buenas nuevas y de óleo de gozo para los afligidos y quebrantados, debido a que el gozo eterno es nuestro en Cristo. Somos capaces, estamos siendo capaces de transportar las buenas nuevas de salvación, o estamos viviendo algo que no conocemos. ¿Lo hemos probado con nuestros paladares espirituales la salvación? ¿O no le hemos creído todavía? Resulta difícil y somos desafiados al pensar estas cosas. Porque hay evidencia. Hay unas evidencias claras, y esas evidencias se encuentran en nuestras vidas, en la forma de vivir, en la forma de actuar, en la forma de pensar, en la forma de hablar. Ya hemos sido transportados a esa luz de Cristo. Tal como notamos la semana pasada, el lenguaje del sacerdocio real viene de Éxodo y de la salvación de Israel junto con la historia de la comisión. Escuche esto. Y este se cumple en el nuevo sacerdocio de Cristo y su iglesia. Curiosamente, las palabras ministro y ministerio tuvieron su participación inicial en la Biblia en el contexto del sacerdocio levítico. Vea, estas palabras se utilizaron en el contexto del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico, hermano, tenía que ver con la alabanza de Dios. Tenía que ver con exponer las palabras de Dios en el marco de alabanza. Vea lo que dice 2 de Crónicas 8:14. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme al ordenado por David su padre. Y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden, a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Los levitas eran los que administraban la alabanza.
Y las palabras ministro y ministerio se nombraron en el marco del sacerdocio levítico. Es decir, ellos eran sacerdotes de alabanza. Y ahora nosotros somos sacerdotes de alabanza. Las prendas que usaba Aarón en un marco, en un ministerio, en algo que él tenía que hacer delante de Dios al entrar en el lugar santísimo, eran unas vestiduras hermosas. Tenía que usar estas vestiduras porque iba a hacer un oficio delante de Dios. Y estas vestiduras daban el marco de la alabanza, de ver algo hermoso, algo sublime. Vea lo que dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nabiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Éxodo 28, de 1 al 14 estoy leyendo. Vea: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. En este marco se pronuncia el ministerio y el ministerio de Dios con los hombres. El ministerio levítico en el marco de la alabanza, el ministerio de Aarón en el marco del oficio y de aquellas vestiduras tan hermosas, tan sublimes. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón en quien yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. El sacerdocio de Aarón tenía que llevarse a efecto con unas vestiduras únicas. Las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod. Tendrás 2 hombreras que se junten. Hermanos, está describiendo una vestimenta hermosa. Una vestimenta que era parte del sacerdocio que debería de hacer Aarón. Ahora mire, sin duda estos sacramentos externos de servicio simbolizaban el vestuario de salvación que habría de venir. Es lo que dice nuestra escuela. Y la alabanza que resultaba a través de nuestro sumo sacerdote, sin embargo, una característica del pacto que sobresale como perdurable a través de ambos es la alabanza sacerdotal. Y todavía sigue, pero ahora todos somos sacerdotes con manto de alegría, según Isaías capítulo 61, versículo 3. Hermanos, no sé hasta dónde hemos razonado nuestro sacerdocio, pero hoy por hoy tenemos un sacerdocio de alabanza. Todo lo que sucede, hermanos, o todo lo que sucedió tiene que ver con el sacerdote, con el sacerdocio, con el ministerio de Aarón y con el ministerio de los levitas. Ahora, voy a terminar la última parte de esta lección, de esta parte que nos dan nuestros hermanos. Dice así: escribo con una sonrisa porque conozco el gozo que define a mi iglesia y a la suya. También sonrío porque somos capaces de cantar gozo inefable por un momento y luego discutir cosas desagradables. La iglesia de Corinto no era perfecta, ni tampoco nosotros lo somos. Pero si estamos en Cristo, entonces somos sus sacerdotes de alabanza. Jesús está escuchando al igual que este mundo. Hermanos, somos sacerdotes. Y lo que hoy estamos haciendo, la alabanza que hoy estamos haciendo, el Hijo de Dios la está escuchando. Pero también la está escuchando los hombres. Así es de que meditemos en los desafíos que hoy tenemos. ¿Somos sacerdotes de alabanza?
Dice la primera reflexión: tal como los salmos frecuentemente expresan, donde hay salvación, hay voces de júbilo. Y aquí, hermanos, quiero detenerme tantito. La iglesia tiene voz de júbilo porque hemos recibido la salvación de Cristo. Usted y yo estamos muy contentos porque Cristo nos libertó del pecado, porque ya somos personas nuevas. ¿Realmente estamos alegres por ello? Somos desafiados al pensar esto. Segunda reflexión: somos un sacerdocio de alabanza, mediadores, capaces de las nuevas y del óleo de gozo. ¿Estamos siendo capaces en llevar un evangelio que produce alegría? En estar ministrando por nuestras vidas el evangelio que produce alabanza a Dios. Estamos siendo sacerdotes capaces con las vestiduras adecuadas y vivir una vida adecuada acorde al evangelio de Cristo. ¿O estamos nosotros mismos sumidos en la tristeza porque no hemos recibido el cambio en nuestros corazones y ni estamos llevando a efecto un sacerdocio de alabanza y ni hay evidencia en nuestras vidas de que estamos alegres y de que hemos recibido el perdón de Dios? ¿O estamos alegres porque hemos recibido la facultad de ser hechos hijos de Dios por la sangre de Cristo? Siguiente reflexión: un pueblo para proclamar la alabanza se realiza en la iglesia, en la unidad de la iglesia, en la unidad del ministerio, en el cuerpo de Cristo, en donde Cristo derrama su Espíritu Santo, hermano, en donde Cristo mora en cada creyente. Y ese es el desafío de hoy, hermano. Cristo mora en la iglesia. Cristo mora en nosotros. Cristo hace que mi vida esté alegre. Cristo hace que mis acciones, mi mente, ya hayan sido cambiadas por el sacerdocio que hoy estoy viviendo. ¿O necesito recibirlo en mi vida? Pregunta número 1. Según Isaías 61, ¿qué papel juega el gozo en nuestro ministerio del evangelio? Mire, hermano, hasta aquí hemos visto claramente que el gozo juega un papel muy importante en nuestras vidas. Porque si éramos prisioneros y Cristo llegó a nuestras vidas a abrir esa cárcel de amargura, al momento de que se abren las puertas de la cárcel, en ese momento tenemos la alegría del reino, la alegría de ser sanados, la alegría de ser convertidos, la alegría de dejar de hacer lo malo, la alegría de vivir el evangelio de salvación. Entonces, sí juega un papel muy importante en nuestros ministerios el gozo. Porque si no estamos gozosos, no se han abierto las puertas de la cárcel del pecado. Porque si no somos y estamos gozosos, seguimos siendo reos de muerte por el pecado. Pero si en verdad Cristo resucitó y lo creemos, entonces hay una evidencia en mi vida, en su vida, en su carácter, en mi carácter, en el ministerio que hoy estamos llevando. Se puede ver con claridad
la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que somos desafiados, hermanos. Y claro que es importante el gozo que debe de haber en cada ministerio, en cada sacerdote que trae alegría a los corazones. Segunda pregunta: ¿de qué manera el real sacerdocio de Éxodo y de Pedro es similar y diferente? Hay cosas similares y cosas diferentes. Lo similar podríamos hablar de la alegría que producían los dos ministerios. Imagine a Aarón vestido elegantemente. Imagine la alegría del pueblo de ver a Aarón vestido de esa manera, listo a entrar en el lugar santo, delante de la presencia de Dios. Imagine la alegría de ver salir a Aarón y de traer buenas noticias. Imagine la alegría que producía aquel atuendo primoroso. Imagine la alegría, hermanos, que hoy trae a nuestras vidas la palabra de nuestro Dios. O también imagine la alegría de alguien que estaba listo a morir y que ahora se le ha perdonado la vida y que se le dice: te es permitido vivir. Hay cosas similares en estos dos sacerdocios y hay cosas distintas. Ciertamente la distinta podríamos hablar de que solo Aarón era el sumo sacerdote y de que solo él tenía esa vestimenta. Pero ahora esa vestimenta hoy la tiene la iglesia. Ahora nos vestimos de alabanza porque Dios ha perdonado nuestros pecados. Y hoy, hermanos, somos libres del pecado. Entonces, tiene similitudes y tiene diferencias. Pero lo principal es de que los dos somos sacerdotes y llevamos un sacerdocio de alabanza. Tanto Aarón en ese momento que oficiaba, como nosotros ahora que oficiamos delante de Dios y que tenemos un sacerdocio que produce alegría. Hermano, yo espero que la iglesia esté entendiendo lo que es la alegría de la salvación. Que podemos estar con muchos problemas y dificultades en la iglesia, pero gozando de una alegría del reino, porque estamos dentro del reino de Dios y eso nos causa alegría. Que todas las iglesias hoy sintamos alegría, hermano, porque Cristo murió por nosotros. Estamos alegres. Cristo resucitó. Estamos alegres. Cuando Cristo venga, aunque estemos muertos, vamos a escuchar la voz de Cristo. Por eso estamos alegres. Estamos alegres porque aunque tengamos enfermedad, Dios trae sanidad para su iglesia. Que toda su iglesia hoy sea guardada por esta pandemia. Y que todos sean sanos. Y que todos seamos protegidos por su espíritu. Porque somos sacerdotes, hermanos, de alabanza. La pregunta número 3. Y terminamos aquí. Con esta hermosa pregunta, pero muy personal. Es decir, muy de cada quien. Dice la última pregunta: ¿cuál es su verso favorito, hermano? De gozo. ¿Cómo se expresa dentro y fuera de la iglesia? Cada uno de nosotros tenemos un texto favorito de gozo. Cuando llegó a nuestras vidas Cristo y cambió nuestras vidas.
¿Qué texto le trae a usted a la mente en el momento en que usted recibió a Cristo como su Salvador? A mí hay uno, hermano, que se encuentra en Jeremías 15:16. Desde que inicié mi ministerio, este texto lo he traído a la memoria hasta hoy por hoy. Un texto que me habla de la alegría, que se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 15, versículo 16. Y dice: y halláronse en tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me produjo alegría y gozo de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Cristo tuvo misericordia de su Salvador. Su palabra, su nombre se invocó sobre mí, y eso trajo alegría a mi vida, y mi vida sigue siendo alegre. Tenemos problemas y dificultades, tenemos enfermedades, pero tenemos la protección de aquel que está a la diestra del Padre, aquel que nos prometió, hermanos: yo voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Yo tengo en mis manos todo el poder y toda la potestad, y yo voy a estar con ustedes. Hermanos, nuestro sacerdocio es alegre, pues el que todo lo puede, el que todo lo tiene, está a la diestra del Padre. Nuestro amado esposo va a venir, y va a venir con alegría. Y hoy lo estamos esperando en alegría, y hoy estamos contentos. Que el Señor derrame bendición en la vida de todos ustedes. Que el Señor cambie nuestras vidas, y que el Señor traiga alegría a nuestros corazones. Hagamos fiesta, hermano. Todos los días que nos levantemos, estemos alegres, porque estamos vivos, estamos viendo el mundo que hizo nuestro Dios, nuestros hijos. Dios nos ha dado la oportunidad de la vida, de la salvación en su Hijo Jesucristo. Que el Señor les bendiga, y que sigamos adelante con este ministerio, con este sacerdocio que produce alabanza. Seamos alegres, alabemos el nombre de nuestro Dios, y que su nombre sea glorificado por los siglos de los siglos por su iglesia. Que Dios le dé alegría allí donde está, en su corazón. Que Dios le dé alegría en su enfermedad. Que Dios le dé alegría en su problema. Que Dios le dé alegría en su vida, en su trabajo, en su sueldo, en su ministerio, al llevar el evangelio. Que en esta mañana, que en esta tarde, el Señor le llene de alegría. Saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo. Bendiciones, hermanos.